Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Bueno, hermano, como siempre, hermanos y amigos, es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la todo suficiente, inerrante y poderosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un honor y un privilegio para mí, como siempre, por medio de este canal de Rincón de Dios y por medio de mi Facebook, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que le doy gloria a Dios por permitirme hacer tan extraordinaria obra a un hombre con tanto defecto, con tan poca virtud y tan común como lo soy yo. Le doy gracias a Dios por permitirme hacer esta obra tan extraordinaria que es la predicación de su evangelio para gloria y alabanza de su nombre y de su gracia. Bueno, le pido a Dios que a pesar de mis imperfecciones, de mis debilidades y de mis defectos, se glorifique a través de mí este siervo inútil y me utilice como un instrumento útil para gloria y alabanza de su santo nombre, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermano, gloria a Dios por una oportunidad que me da nuevamente de predicar su verdad, su palabra y su voluntad. Amén, gloria a Dios en las alturas. Amén y amén, gloria a Dios. Bueno, tenemos vamos a continuar, hermanos y amigos, con el Evangelio de Mateo. Ya vimos el glorioso pasaje del Sermón del Monte, vimos todas esas hermosas enseñanzas que mi Señor Jesús nos dio, que si las ponemos en práctica seremos como hombres sensatos que edifican su casa sobre la roca que es Cristo, la roca que es la palabra de Cristo. Y al fundar nuestra casa, construirla sobre la roca, esa casa va a permanecer para siempre, a pesar de las tormentas, de los huracanes, de los ríos impetuosos, a pesar de todo lo que pueda venir en nuestra vida. Si estamos sedimentados en Cristo, que es la roca de nuestra salvación, que es la roca que Dios edificó, no importa los problemas, no importa las dificultades, no importa nuestros enemigos, no importa que se nos levante, si estamos en Cristo vamos a permanecer y vamos a tener vida eterna. Pero si sabemos todas estas palabras que están escritas y todo ese bello sermón del monte y tenemos conocimiento de todo eso, pero no las hacemos, somos como un hombre insensato que edifica su casa en un arenal, y cuando vienen estas cosas malas que van a venir a nuestra vida, nuestra casa va a ser destruida y vamos a terminar en un gran desastre, ¿ok? Luego vimos este bello pasaje de cómo mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, sana a un leproso. Hermanos, una enfermedad terrible, una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que volvía a la gente, que hacía que la gente fuera despreciada, que la gente fuera marginada, que la gente fuera humillada, incluso por su propio pueblo. Este leproso era del pueblo de Israel. Y él aprovechó cuando mi Señor Jesús bajó del monte, que todavía lo seguía una gran multitud, y él aprovechó para llegarle a mi Señor y pedirle que lo sanara. Y él le dijo: si quieres puedes limpiarme. Este leproso le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjense bien, dos cosas buenas que hizo el leproso. Reconoció a mi Señor Jesús como su Señor, es decir, reconoció que ante él había uno que era mayor que todo. Reconoció que él era Dios prácticamente, porque la palabra Señor, los judíos
solamente lo usaban para describir al Dios de Israel. En hebreo se dice Adonai. Entonces él usó esa palabra para referirse a mi Señor Jesús, manifestando así su fe hacia él, manifestando así que él creía que era el Mesías, que él creía que él venía de Dios, que él creía en Cristo. Y se manifestó le dijo a mi Señor, Señor, guiado también por el Espíritu Santo, porque como sabemos, nadie puede llamar a mi Señor Jesús si no le es dado por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a mi Señor Jesús si no le es dado por el Espíritu Santo. Así que, obviamente, este hombre, movido por el Espíritu Santo, lleno de fe salvífica, dada por el Espíritu, este hombre le dice, Señor, si quieres puedes sanar. Fíjense bien, dos cosas buenas que él hace. Reconoce a mi Señor como Señor, ¿verdad? Reconoce a mi Señor Jesús como tiene que ser reconocido, ¿verdad? Y también es que la fe de él no dudó. Él estaba convencido, seguro. Él estaba completamente seguro, por así decirlo, que si Jesús quería, él podía hacerlo. Entonces esa es la fe que tiene que demostrar la iglesia de Cristo. Una fe que cree, una fe que es segura, una fe que no duda, una fe que pide creyendo que ya lo ha recibido, como dice mi Señor Jesús. Y este hombre, este hebreo, tenía esa clase de fe. Tenía una fe dirigida a la persona correcta, que era Cristo, y tenía también una fe que en verdad confía, porque a veces nosotros decimos, pedimos algo al Señor, pero muchas veces lo pedimos como con duda en nuestro corazón, y eso hace que lo que le pidamos no se nos cumpla. Pero este hombre, este hebreo que tenía lepra, le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres puedes sanarme. Señor, si quieres puedes limpiarme. Eso es una fe absoluta, una confianza total puesta en mi Señor Jesucristo. Y esa fe es solo puesta en Cristo, en nadie más, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Esa fe nunca quedará sin respuesta. Esa fe siempre va a alcanzar el milagro. Esa fe siempre va a agradar a Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es adorador de aquellos que le buscan. Ese tipo de fe que no duda, que todo lo cree. Ese tipo de fe que no ve las circunstancias, sino que mira al Señor y dice, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque tú eres el Señor. Ese tipo de fe es la que siempre le va a dar a Dios, y es la que todos sus hijos debemos tratar de imitar y debemos tratar de poner en práctica en nuestra vida cristiana, ¿ok? Para que veamos la mano poderosa de Dios obrando y glorificándose en nuestras vidas, como lo hizo con este hebreo, con este leproso que quedó completamente sano. Y como la fe del leproso era tan verdadera, tan genuina, tan fuerte, no había duda en él, mi Señor le dijo, sí quiero, y en ese mismo instante él quedó limpio de la lepra, ¿ok? Así que gloria a Dios por personas como ese leproso, que tienen esa fe que no duda, esa fe que lo cree, esa fe que mira al Señor Jesús y dice, Señor, yo sé que si tú quieres, tú puedes. Así que gloria a Dios por la fe de ese leproso, porque esa fe, ese tipo de fe, hermanos y amigos, es la que alcanza el milagro. Ese tipo de fe es la que Dios busca en sus hijos, y ese tipo de fe nunca quedará sin recompensa. Aquel que ponga toda su confianza en Cristo, creyéndole de todo corazón como ese leproso, no quedará avergonzado, hermano. Así que gloria a Dios por eso. ¿Okay?
Y vimos la fe de una fe similar, pero en un romano, en un gentil. También llamó a mi Señor Jesús Señor, reconociendo que él tenía mayor autoridad que él, aunque él era un centurión, que era un soldado de alto rango en el ejército romano, el que estaba delante de él no era solamente un alto rango, era el más alto de todos. Y él lo reconoce y le dice: Señor, Señor, yo sé que tú tienes mayor autoridad que yo. Yo no necesito que tú entres a mi casa. En mi casa y yo en todo su esplendor no somos dignos de recibirte. Tú di la palabra, Señor. Porque yo sé, porque yo sé que si tú dices la palabra, eso que tú dices será hecho. Porque yo soy hombre bajo autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad que yo le digo ve y él va, que yo le digo viene y él viene, que yo le digo haz esto y él lo hace. Y él sabía que allí había uno, que Jesús era aquel que tenía la mayor autoridad de todas. Y él sabía que con solo la palabra de Cristo bastaría para sanar a su siervo que padecía de una terrible enfermedad que lo había dejado paralizado y lo atormentaba. El siervo estaba atormentado y había quedado sin movimiento. Pero bueno, vemos que Cristo, por la fe de este hombre, sana a ese esclavo, a ese siervo del centurión, y dice a su pueblo, elogiando a este centurión: ni siquiera en Israel, ni en todo Israel, he visto una fe como la de este hombre. Y les digo que vendrán gente del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos más los hijos del reino serán echados afuera, y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Entonces él le está diciendo a los del pueblo de Israel: no crean que por ser israelita ya tiene el reino de los cielos asegurado, no lo crean. Si no tienen fe como la de este hombre, si no imitan la fe como la de este hombre, no crean que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Tienen que tener una fe como la de él, porque muchos gentiles igual a él se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, más los hijos del reino, más muchos israelitas de sangre quedarán excluidos, quedarán echados afuera del reino como perros, y ahí vendrá el llanto y el crujir de dientes, y ellos caerán en el infierno. Entonces, gloria a Dios por gente como este romano, que a pesar de que era un gentil tenía esa fe salvadora, esa fe en Cristo Jesús, que no duda y que consigue el milagro, ¿ok? Bueno, ya me demoré mucho en el resumen. Vamos a, si quieren ver toda la enseñanza completa por este canal, El Rincón de Dios, y por mi Facebook la pueden encontrar, ¿ok? Entonces vamos a ver dos milagros más que un milagro más que hizo mi Señor Jesús, y vamos a ver también los que quieran seguir a Jesús, ¿ok? Esas dos cosas. Vamos a ver cómo Jesús hace un milagro más, y vamos a ver esta sección, dos partes vamos a ver. Entonces vamos a leer primero del versículo 14 al 17. Vamos a estar en Mateo 8, versículo 14 al 22, ¿ok? Pero vamos a leer y a explicar primero Mateo 8, de 14 al 17, ¿ok? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postado en la cama.
con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, ¿ok? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿ok? Ok, gloria a Dios. Entonces vamos a, como siempre, le pido la asistencia al Espíritu Santo de Dios para que Él me guíe en toda esta predicación, porque toda escritura es inspirada por Dios y necesito de su Santo Espíritu siempre para poder explicarla correctamente, ¿ok? Que el Señor me asiste y me use en esta hora. Vamos a ver. No me poderoso de eso. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre, ¿ok? Recordemos que Jesús, en la sanidad del centurión, Jesús estaba en Capernaum, lugar donde él pasa el 70% de su ministerio, lugar donde cuando él está por eso en ese lugar, él se hospeda en la casa de Pedro, ¿okay? Él se queda en la casa de Pedro cuando está por esos lados, ¿verdad? Por los lados de Capernaum, por esa ciudad. Él se hospeda, se queda en la casa de Pedro, ¿ok? Entonces Jesús estaba en Capernaum y dice la escritura que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre. Jesús, como les vengo diciendo, él acostumbraba a quedarse en la casa de Pedro, ¿verdad? Cuando estaba por esa región, por esa zona. Y la suegra hallaron que cuando llegaron a la casa de Pedro, su suegra estaba enferma, tenía fiebre, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver el versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Jesús, viendo a la suegra de su discípulo Pedro en ese estado, se acercó a la cama donde ella estaba, prendida en fiebre, ¿verdad? La tocó y ésta de inmediato se incorporó, se levantó de la cama y le servía. Gloria a Dios, mi hermano. No hay enfermedad, no hay dolencia, no hay malestar, no hay quebranto de salud que mi Señor Jesús no pueda sanar. Él es nuestro Yahvé Rafa, Él es nuestro sanador. Yo soy el que te sano, dice el Señor. Así que no hay enfermedad. Vimos, por ejemplo, no nos tiene que asombrar que mi Jesús reprendiera la fiebre, que mi Señor Jesús tocara la mano de la suegra de Pedro y esta quedara sana de la fiebre. No nos tiene que asombrar, porque acabamos de ver un milagro mucho más impactante, que fue sanar a un hombre con lepra. Entonces, si mi Señor Jesús hizo lo más grande, que era sanar un leproso, que nadie se le acercaba, que ni los doctores ni por todos los millones del mundo iban a atenderlo, que la enfermedad no tenía cura, ¿verdad? Que era una enfermedad muy grave, y lo pudo sanar. ¿Qué es una fiebre para mi Señor, para nuestro Señor y Salvador? ¿Qué es una fiebre comparada con la limpieza de un leproso? Para nada. Si mi Señor Jesús puede hacer lo más difícil, obviamente lo más fácil lo va a hacer de igual manera. Entonces, gloria a Dios, porque vemos que con solamente tocar a la suegra de Pedro, la fiebre la dejó y esta se incorporó y le servía. Fíjense bien, fíjense la actitud
de la suegra de Pedro, a lo que la fiebre le dejó. ¿Qué hizo ella por Jesús? Le servía con amor. Y hermanos, y aunque nosotros ahorita no tengamos fiebre y estemos fuertes, gloria a Dios si es así, si tu cabeza está fuerte, gloria a Dios si tú estás sano, pero fíjense la actitud de la suegra de Pedro. Él la sanó y ella le sirvió. Aunque tú no tengas fiebre corporalmente, aunque tú no tengas lepra como ese hombre, gloria a Dios, que esa enfermedad ya está casi, gloria a Dios que ya esa enfermedad no existe en estos tiempos, ¿verdad? Pero aunque tú no tengas ni fiebre, ni ningún otro padecimiento, ninguna otra enfermedad, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Fíjense que es la actitud correcta la de la suegra de Pedro. Él la sanó y ella le sirvió. Nosotros, todos los hijos de Dios, somos sanados de la peor lepra del mundo, que es el pecado, de la peor enfermedad que hay, porque es una enfermedad maliciosa y es una enfermedad que tiene una característica muy peculiar, que el ser humano no quiere ser sano de esa enfermedad. Por ejemplo, el hombre leproso obviamente quería ser sano de la lepra porque era una enfermedad muy desagradable, lo mantenía ritualmente impuro, ni la familia se le podía acercar, en fin, lo mantenía aislado del pueblo de Dios. Era una enfermedad verdaderamente terrible. Y por supuesto, el siervo quería ser sanado y buscó a Jesús. Y por su gracia y su amor inagotable, lo sanó. Gloria a Dios. Vemos al siervo de centurión como fue sanado de una parálisis, de una enfermedad que lo tenía atormentado, porque él ya no podía moverse a causa de esto. Y vemos como mi Señor Jesús, por la fe extraordinaria de ese centurión, lo sanó. Pero el centurión buscó a Jesús por su siervo y el leproso buscó a Jesús, ¿verdad? Pero el pecado, hermano, tiene esa particularidad, que el ser humano no busca ser sanado del pecado, porque el ser humano no se percibe enfermo por el pecado. Entonces, si yo no estoy enfermo o si yo me percibo sano, yo no voy a buscar al doctor, obviamente. Entonces, este es el problema con el pecado. El pecado es mucho más peligroso que el COVID, que el SIDA, que el cáncer, que la leucemia, que todas las enfermedades que ustedes quieran. Porque el ser humano, cuando tiene una enfermedad de esa, cáncer, SIDA, leucemia, el ser humano busca curarse, pero no así con el pecado. Entonces, esa es la enfermedad más mortífera que hay, el pecado. Y es mortífera y es peligrosa porque el ser humano no quiere ser sano de esa enfermedad porque no se percibe enfermo. Entonces, todos deberíamos actuar como la suegra de Pedro. Todos los hijos de Dios deberíamos actuar de esta forma. Ya fuimos librados del cáncer, de esa enfermedad tan malévola que es el pecado. Entonces dediquemos nuestra vida a servir al Señor. Por gratitud, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros, debemos de servirle, debemos de poner nuestro cuerpo, nuestro esfuerzo, nuestra vida al servicio de Él. Como la suegra de Pedro fue sanada, pero no le dijo, ay, qué bien, gracias. No, fue sanada y le sirvió. Así todos los hijos de Dios, que sabemos que habemos sido sanados por el pecado, que habemos sido sanados de esa enfermedad tan malévola, esa enfermedad que corrompe nuestra alma, esa enfermedad que nos aparta de Dios, esa enfermedad que es como una lepra, pero espiritual, hermano.
estamos sanos y completamente puros por Cristo Jesús, mediante su sacrificio en la cruz. Y gracias a eso podemos hacer lo que hizo la suegra de Pedro, imitarla y servirle ahora de corazón, y servirle ahora para demostrarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por tan bella obra que ha hecho en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por haberme salvado del pecado, y bueno, gracias porque yo ahora te sirvo. Gracias, Señor Jesús. Exhorto a todos mis hermanos en Cristo si sabemos que habemos sido sanados del pecado, sirvámosle a Cristo como hizo la suegra de Pedro. Gloria a Dios. Entonces, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados con las palabras con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense bien. ¿Qué usó mi Señor? Fíjense bien. Vamos a leer otra vez con detenimiento. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y los sanó a todos los enfermos. Llegando la noche, estaba él en la casa de Pedro, le trajeron muchos enfermos, muchos endemoniados y los sanó. ¿Pero con qué dice que los sanó? Con la palabra. Dice la escritura, fíjense bien. Y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Y aquí quiero centrarme en algo. La palabra de Dios, la de Dios, tiene poder, hermano. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Es decir, mi Señor Jesús nunca dijo una palabra sin sentido. Cuando Él decía a los demonios, te echo fuera, sal fuera, déjalo, vete, esa palabra tenía poder y cumplía con lo que Él había pedido. Los demonios no podían resistir, porque era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como está escrito, nunca vuelve vacía, siempre cumple con el propósito que Dios le dé a realizar. Ninguna palabra que sale de la boca, que salió y que sale hasta el día de hoy, que saldrá de la boca de mi Señor Jesús y de la boca de su Dios y Padre, de mi Dios y Padre, va a quedar vacía. Esa palabra siempre va a prosperar para aquello a lo que Jesús la envía. Es decir, Jesús tenía ahí muchos endemoniados y a todos los demonios los reprendió diciendo, sal fuera. Y los echaba, y los demonios, ninguno se le pudo resistir. Llamárase como se llamaba el demonio, todos al escuchar la voz de Cristo, patica para que te tengo, salían de la persona. ¿Ok? Tenían diversas enfermedades, fiebre, no sé, como la suegra de Pedro, cualquier otro malestar. Él, con el poder de la palabra, con la palabra de su poder, hermano, Él sanaba todo. Fíjense bien. Y eso es algo extraordinario, pero es algo que venimos viendo desde Génesis, lo poderosa que es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios puede crear cielos y tierra y mar, puede crear las cosas que se ven de las que no se ven. Si la palabra de Dios tiene ese poder, ¿cómo es que la palabra de Dios no va a poder sanar? Claro que sí, hermanos. Entonces, cuando mi Señor Jesús salaba la palabra, que tiene poder hasta para crear el mundo, ¿verdad? Y tiene poder para salvar al pecador. Cuando mi Señor Jesús daba esa palabra cumplía, prosperaba para lo que le enviaba. Gloria a Dios, porque ahí vemos que verdaderamente la palabra de Dios
inerrante, infalible y suficiente, tiene poder. Hermanos, la palabra de mi Señor Jesús es suficiente para prosperar en todo lo que la envía, hermano. A él le traían los demonios y él no tenía que ponerse a danzar alrededor de demonios y como hacen algunos el día de hoy, que le preguntan a los demonios que se pone a conversar con el demonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, sal fuera, vete de aquí, vete de aquí, te echo fuera. Y los demonios no podían resistir la palabra de Cristo, ellos tenían que obedecer sí porque sí, o sea, ellos no podían ni siquiera patalear, ellos tenían que salir de ese cuerpo porque era la palabra del omnipotente Dios, que es poderosa, esa palabra que es irresistible, esa palabra que siempre consigue lo que quiere, esa palabra que siempre logra lo que Dios quiere. Esa es la palabra de Cristo y esa es la palabra que sale de la boca de mi Señor Jesús. Ahora, no así con las palabras de los hombres, mucho cuidado con eso. Mis palabras no tienen poder. Escúcheme bien, la palabra de Cristo es todopoderosa, es suficiente y siempre va a prosperar y a vencer y a conseguir lo que Él quiere. Para lo que Él lo envía, la palabra de Dios, bueno, logra todas las cosas y puede lograr cualquier cosa, pero no así la palabra del hombre. Tengan cuidado porque muchos dicen que la palabra tiene poder en un sentido como metafísico, declaración positiva, prosperidad y estas cosas. Dice que la palabra del hombre tiene poder, pero mentira, la palabra del hombre no tiene poder. Mi palabra tiene poder cuando yo hablo conforme a la palabra de Dios. Cuando yo hablo conforme a esta palabra, mi palabra tiene poder porque no es mía, es la de Dios. Y Dios respalda su palabra. Dios no respalda mi palabra. Mi palabra, como un hombre común y corriente, se la puede llevar el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que yo le quiero decir es que muchos dicen, no, que no digas eso porque después, no. La palabra del hombre no tiene poder, hermano. La palabra de Dios es la que tiene poder para lograr todas las cosas. Así que hay que tener cuidado con creer en la declaración positiva, porque eso no es algo cristiano, eso no es algo que venga del reino de los cielos, eso es algo de hombre y hay que estar apercibidos con eso, ¿ok? Ok, Él sanaba a todos los enfermos por medio de ¿qué? De su palabra, ¿ok? Sea cual sea la enfermedad, sea cual sea el demonio y el grado que éste tuviera, mi Señor Jesús con la sola palabra de su poder podía expulsar todos los demonios que tuviera la persona y podía sanar cualquier enfermedad. Gloria a Dios. Entonces, ya sabemos que es porque la palabra de Dios tiene poder y siempre prospera, para lo cual Dios la envía. No así la palabra del hombre, ¿ok? La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es todopoderosa, es suficiente y siempre va a cumplir con lo que Dios quiere, sin que falle ni una sola vez. ¿Estamos claros? Porque no quiero que se me confundan con que la palabra del hombre tiene poder. No es así. La palabra de Cristo, de Dios, tiene poder. La palabra del hombre, no. ¿Ok? Y todo esto, todos esos milagros que Jesús venía haciendo, lo del paralítico, luego el centurión, luego la suegra de Pedro, luego esa persona que le llevaron cuando estaban de noche a la casa de Pedro. Todos esos milagros se dieron o se llevaron a cabo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades
y llevó nuestra dolencia. A ver, hermano. Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó nuestra dolencia. ¿Qué profeta dijo eso? El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 4. Él lo dice. Ese es el pasaje del siervo sufriente de Dios, de mi Señor Jesucristo. Ese es un pasaje, puramente mesiánico, ¿ok? Isaías, en ese pasaje, en Isaías 53:4, está describiendo los sufrimientos de Cristo, ¿ok? Lo que sufrió por nosotros. Y dice así, de esta manera, el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, hermano. Miren, muchos creen que en la cruz Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Pero cuando Cristo habla de enfermedades y dolencias, cuando Cristo está en la cruz, ¿verdad? La única enfermedad que se nos llevó y que nos quitó, y es la peor de todas, así que gloria a Dios, fue el pecado, hermano. El pecado fue la enfermedad que Cristo llevó consigo en la cruz. Muchos hermanos creen, muchos cristianos, muchos buenos hermanos creen que Cristo cargó con todas nuestras enfermedades. No. Cristo no cargó con todas nuestras enfermedades. Si Cristo hubiera cargado con todas las enfermedades del mundo, yo no hubiera nacido con la discapacidad que tengo. Si Cristo hubiera cargado con todas las enfermedades en la cruz, como se piensa mayoritariamente, ¿verdad? No nacieran niños con síndrome de Down, por ejemplo. No nacieran niños con síndrome de Down. Pero Cristo no cargó con todas nuestras enfermedades en la cruz. Cristo cargó en la cruz con mi pecado, con mi maldad, con mi iniquidad, con lo que me apartaba de Dios espiritualmente. Él cargó con eso. Y Él me libró de la muerte que yo merecía morir. Y Él me dio la vida que yo no merecía tener. Él me la dio por gracia. Eso hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz no se lleva todas nuestras enfermedades físicas. No se las lleva, hermano. Porque eso no pasó así. Porque si ustedes me dicen o ustedes piensan que Cristo en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades, entonces, ¿cómo es que todavía hay gente que millones de cristianos murieron por COVID? Por COVID. Si Cristo se hubiera llevado todas nuestras enfermedades físicas, ningún cristiano hubiera muerto por COVID. Ningún hijo de Dios, porque murieron hijos de Dios por COVID. Entonces, no puede ser, hermano, y no es como muchos piensan, que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz y que ahora por eso nosotros no nos podemos enfermar. Porque si no, a nadie le hubiera dado COVID y todos fuéramos a morir paz. Pero no es así. Aquí, mi Señor Jesús cumplió con lo que decía el profeta y cargó con las enfermedades del pueblo de Israel. Él se las llevó. Él se llevó la enfermedad de toda esta poca gente que le llevaron a la casa de Pedro, que eran endemoniados, unos tenían fiebre, otros tenían, no sé, lepra, por dar algún ejemplo. Todas las enfermedades de estas personas, Él las cargó, Él se las llevó. ¿Entiendes? Para que se cumpliera en este tiempo lo dicho por el profeta Isaías. Pero en la cruz, hermanos y amigos, verdaderamente como que soy un hijo de Dios, Él no cargó con ninguna de nuestras enfermedades físicas. Porque si fuera así, este humilde siervo de Dios no hubiera nacido con discapacidad. Y si fuera así, millones de niños
que ahora tienen y padecen síndrome de Down no hubieran nacido con síndrome de Down. Entonces, cuidado con eso. Cristo aquí se llevó las enfermedades de esas personas, concretamente para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Las enfermedades de la suegra de Pedro, las enfermedades del centurión, las enfermedades del leproso, las enfermedades de todo lo que está lleno de noche. Ok, se las llevó, se las quitó, pero no así la de todo el mundo, hermano. Tengan cuidado con eso porque muchos se confunden. Ok, bueno. Ok. Y llevó una esta violencia. Eso se cumplió. Llevó una estas enfermedades. Fíjense. Dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Eso se cumplió en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel. En ese tiempo que él estaba en la tierra de los vivientes, o sea, en esta tierra, haciendo milagros, haciendo la obra de Dios. Pero eso no es que él se llevó todas las enfermedades del mundo, como piensan algunos en la cruz. No, eso no es así. ¿Ok? Ahora vamos a leer los otros versículos que faltan, ¿verdad? Los que quieran seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, ¿ok? Y vino un escriba y dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Ok? Ok. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Gloria a Dios. Vamos a ver que el Señor sea usándome también en este pasaje porque necesito su ayuda, su guía y su sabiduría. Entonces que Él sea dándome palabra y que no sea yo hablando en estos momentos, sino que Él habla también de mí, ¿ok? Gloria a Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Ok, había gran multitud de gente. Es decir, así sería la gente que le llevaron a Jesús para que Jesús la sanara, ¿verdad? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que Jesús se vio en la necesidad de pasar al otro lado, de mandar a la gente a que pasara al otro lado. Mucha gente mandó a pasar al otro lado, o sea, era tanta la gente que en el espacio que habían no cabían, que se tuvieron que movilizar a un terreno, a un lugar, a un espacio que cupiera más gente. Entonces, así sería el pocotón de gente, por así decirlo, que le llevaron a mi Señor Jesús. No es fácil. No fue nada fácil para mi Señor Jesús, pero gloria a Dios, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, toda esta poca gente, mi Señor Jesús tuvo la necesidad de movilizarte a un lugar, a un espacio más abierto, más amplio, para poder albergar a todos los que venían, pues. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Un escriba, alguien que es maestro de la ley, que conoce la ley, ¿ok?
este hombre le dijo a mi Señor Jesús esta palabra: te seguiré donde quiera que vayas. Ahora vamos a ver lo que mi Señor Jesús le dice a este hombre, y vamos a ver lo que tenemos que dejar por seguir a Jesús, ¿ok? Aquí vamos a ver lo que tenemos que dejar por seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús, ¿ok? El escriba le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Maestro, te seguiré donde quiera que vaya, ¿ok? Mira lo que le respondió Jesús. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús le dice al escriba: las aves, las zorras tienen cuevas, cuevas o guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué le está queriendo decir Jesús a este escriba? Que seguirlo a él no va a ser fácil. Mira, hermano, un escriba era alguien con buena posición económica, un escriba era alguien que la gente estimaba, un escriba era alguien cómodo económicamente hablando. Y él le está diciendo: bueno, si tú me quieres seguir, ya que tú me estás llamando maestro, y me estás diciendo: maestro, quiero ir donde tú vayas, donde quiera que tú vayas, yo quiero ir. Bueno, ya que tú me dices esto, te voy a decir algo: si me quieres seguir a mí, vas a tener que renunciar a tus comodidades, porque yo no tengo ni siquiera a veces donde recostar la cabeza. Yo estoy en el mundo, yo predico por aquí, yo estoy por allá, yo voy para Samaria, yo vengo para Capernaum. Yo no tengo un lugar fijo donde estar, yo no tengo un lugar fijo donde calentarme, yo no tengo las comodidades que tú, escriba, tienes. Y si tú me quieres seguir, escriba, de cierto te digo que vas a tener que renunciar a todas estas cosas. Bueno, eso lo puse yo, pero quiero decir, a eso es lo que se refiere mi Señor Jesús. El escriba estaba acostumbrado a los lujos, a la buena vida, a que no le faltara nada. Entonces la vida que llevaba mi Señor Jesús no le iba a gustar al escriba. Y mi Señor Jesús se lo está haciendo ver. Ponen un nombre al escriba. Fulanito. Se llama el escriba, Fulanito. Yo te digo, Fulanito, que yo soy el Hijo de Dios y yo no tengo donde recostar cabeza. O sea, yo no vivo con la comodidad de los lujos, con toda la pudiencia, no sé si eso es una palabra, pero ya le dije que tú vives. No creas que venir a mí, no creas que no vas a tener que renunciar nada por venir a mí, ir a donde yo quiera, a donde yo esté, porque fíjense que, ¿qué le dijo él al joven rico? Le dijo: bueno, ya que tú cumples toda la ley, porque el hombre rico le dijo: yo he cumplido todo eso de mi juventud, ¿qué más puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: bueno, da todo lo que tiene a los pobres y sígueme para que tengas riqueza en el reino de los cielos. Entonces, seguir a Cristo a veces demanda que renunciemos a nuestra comodidad. A veces no, siempre te va a demandar un sacrificio, renunciar a algo que tú quieres, renunciar a tu comodidad, renunciar a tus riquezas materiales, renunciar a aquello que tal vez es el tesoro de tu corazón en esos momentos para seguirlo a Él. Y eso es lo que mi Señor Jesús le está diciendo. Oh, bueno, qué bueno que me quiera seguir, pero
pero te voy a retirar algo. Yo no tengo ni donde dormir. Si tú vienes y me sigues, tú vas a tener que estar donde yo esté, como tú quieres. Vas a tener que pasar noches a la intemperie, vas a tener que pasar noches sin techo en tu cabeza, vas a tener que pasar noches a las cuales tú no estás acostumbrado. Eso es lo que está queriendo decir mi Señor Jesús aquí. Él está diciendo, para seguirme a mí, vas a tener que sacrificar tus lujos y tus comodidades. No creas que yo ando todo el tiempo en las mansiones y en los palacios. Yo ando en el mundo, yo ando en el pueblo de Israel y muchas veces me ha costado sin techo en mi cabeza. Así que eso él le está diciendo al escriba. Si tú me quieres seguir, recuerda esto que te acabo de decir. No te va a ser fácil ni cómodo, ni va a ser bueno para ti seguirme a mí, porque tú no estás acostumbrado y posiblemente no puedas aguantar esta vida que yo llevo. Así que esto es lo que le está queriendo decir mi Señor Jesús a este hombre. Otro de sus discípulos dijo: Señor, pídeme que vaya primero y entierre a mi padre. Oye, vamos a leer bien porque me comí un poco de parte. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Otro de sus discípulos, otro de los que lo estaban siguiendo un escriba que le dijo: bueno, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice: las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero yo a veces no tengo donde recortar la cabeza. Y llegó otro y le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ok. Este otro discípulo, fíjense lo que le dice a mi Señor Jesús. Le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero dame un chance o espera a que yo entierre a mi padre. Entonces ustedes dirán: bueno, pero eso está bien, o sea, él quiere seguir a Jesús, pero le está pidiendo eso, que le deje ir a entregar a su padre. Pero fíjense la contesta que le dio mi Señor Jesús. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos se entierren a su muerte. Hermanos, el que no aborrezca padre, hermana, hijo, suegra, nieto, el que no los aborrezca y me siga no es digno de mí. ¿Qué quiere decir Jesús con aborrecer a la familia por causa de mí? Quiere decir, hermanos, que comparado con el amor que tenemos que tener por el Señor, el amor por nuestra familia tiene que parecer odio. Nuestro amor por el Señor tiene que ser de tal magnitud, hermanos, que nosotros no dudemos cuando nos ponga a decidir entre Jesús y la familia. No dudemos ni por un instante escoger a Jesús. Si cuando en nuestra vida secular se presenta algo, por ejemplo, hay hermanos que a veces le llegan familiares y por recibirlo dejan de ir para la iglesia, hermano. Eso está mal, porque están demostrando que no aman a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es el tercero. Mi Señor Jesús le está diciendo a ese hombre: ¿qué importa? Deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, deja que esos muertos espirituales, está hablando de personas que están muertas espiritualmente hablando, porque tal vez no han escuchado su mensaje,
O tal vez lo habían escuchado pero no lo habían creído y no tenían vida, estaban muertos en delitos y pecados y estaban enterrando a un hombre que había fallecido terrenalmente hablando, corporalmente, biológicamente. Entonces le dice, si tú me quieres seguir, tú me tienes que amar más que a tu padre muerto. O sea, no es excusa no seguirme porque tu padre se acaba de morir. No es excusa. Deja que los muertos, deja que estos que están muertos espiritualmente, porque no han oído mi mensaje, porque no me han querido, se encarguen de muerto terrenal. Tú sígueme. O sea, si me quieres a mí, si me amas a mí de corazón, si me quieres seguir, entonces tú tienes que dejar a un lado el sentimentalismo humano. Tú tienes que quererme más a mí y que querer más lo que yo te voy a dar que lo que tienes, que a tu familia. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. El amor por nuestro Dios y por su Hijo amado tiene que ceder por mucho. Escucha esta palabra. Por mucho el amor a cualquier miembro de nuestra familia, sea esposa, sea hijo, sea abuelo, sea tío. El amor de Cristo y el amor que nosotros tenemos que tener a Cristo, por supuesto, o sea, Cristo al Dios que lo envió, tiene que ser extremadamente gigantesco, tan grande que el amor a nuestra familia parezca pequeño. Entonces, cada vez que a alguien se le presente esa disyuntiva de cumplir la obra de Dios o ir a con un familiar o hacer algo por un familiar, si nosotros amamos a Cristo y a Dios más que a nuestros familiares, si nosotros queremos poner en práctica el Evangelio, tenemos que, sin dudarlo, ir al Señor, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre que lo envió y no dudarlo, hermano. Porque este hombre le puso esa excusa. Que si nos ponemos a ver, ok, humanamente hablando, quería ir a enterrar a su padre. Pero Jesús le dijo, lo más importante soy yo. Yo soy más importante que tu padre que acaba de morir. Yo soy más importante que él. Deja que los muertos espirituales, deja que ese poco muerto que lo está enterrando espiritualmente lo entierren. Deja que esos muertos espirituales que no me conocen ni tienen vida, entierren a su muerto terrenal. Entierren a ese cuerpo biológico, ¿verdad? A ese cuerpo, pues. Pero tú, sígueme. Es decir, el discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, no tiene que tener duda y no tiene ni siquiera que pensar si a mí se me dan dos opciones, o ir a la iglesia o esperar a un familiar que viene de viaje. No dude, hermano, en ir a la iglesia, porque Cristo es primero. Si usted ama más a algún familiar, no es digno de Cristo, hermano. Y así lo está haciendo ver el Señor aquí. Tu papá terrenal murió. Bueno, deja que los muertos que están ahí alrededor de él llorando, le deja a esta persona que no me tienen a mí, ni tienen vida, porque no me creen. Deja que ellos se encarguen de ese muerto. Deja que ellos se encarguen de ese cuerpo biológico que ha dejado de funcionar. Deja que se encarguen ellos, pero tú sí, ¿ok? Entonces, hermano, gloria a Dios por esta enseñanza. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios por mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios en Cristo Jesús. Vimos en esta enseñanza muchas cosas maravillosas, hermanos. Espero que sea Dios
el Dios y Padre de mi Señor Jesús, mi Dios y mi Padre, vuestro Dios y vuestro Padre, tocándole el corazón, abriéndole el entendimiento de aquellos que no lo tengan abierto, dándole consuelo, fortaleza, dándole vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados, por medio de su palabra. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que esta palabra les sea de mucha bendición y edificación al pueblo de Dios, y al que no lo sea, también que les sea de mucho beneficio espiritual. Que el Señor obre a través de su palabra vida, consuelo, fortaleza, que obre amor y que obre sabiduría a su pueblo y a todo aquel que escuche y cree su palabra. Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos. Amén y amén.